Hola, buenas. Soy David Alcolea y vamos a ver en este segundo vídeo tutorial de cómo confeccionar un frontend para consumir la API que habíamos desarrollado en vídeo tutoriales anteriores, cómo manejarnos correctamente con el famoso error CORS. Os vamos a explicar qué es un error CORS o qué es una petición CORS. Para ello tenemos que fijarnos en, continuando el ejercicio que hemos realizado en el vídeo tutorial anterior de alta de reserva, dónde estoy ejecutando el frontend y dónde estoy ejecutando el backend. Bueno, pues mi frontend y mi backend, la API de backend y este frontend se están ejecutando, lo podéis ver aquí arriba en localhost dentro de la carpeta, dentro del servidor Apache Cham, tanto frontend como backend se están ejecutando en localhost en el puerto 80. Fijaos que reservas HTML está utilizando localhost restaurante frontend. El localhost es el puerto 80. Todo está dentro de la carpeta htdocs y están utilizando el mismo dominio. Si miramos el backend, cuando en el ficherito de alta hemos indicado la API a consumir, pues fijaos que es http localhost restaurante. A partir de aquí la carpeta es diferente, pero fijaos en el dominio. El dominio es http localhost, el API y http localhost en el frontend. Es decir, es el mismo dominio. Carpetas diferentes, una con el frontend, otra con la API, pero es el mismo dominio. Si estamos consumiendo una API, un backend, un servicio backend, en este caso con PHP, desde el mismo dominio que el frontend, no tendremos ningún problema. Ningún problema. Ninguno. Pero fijaos lo que voy a hacer ahora. El frontend no lo voy a abrir desde localhost puerto 80. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir desde el servidor el Go Live del Line Server. El servidor que viene con Visual Studio Code, si pulsamos aquí Go Live, el Live Server, fijaos que se abre el frontend. Dejadme un momentito, tengo que abrirlo para abrirlo correctamente, dejadme que me sitúe bien en la carpeta de frontend. A ver, lo voy a cerrar. Vale, lo vuelvo a abrir por todos 5500. Es que, vale, ahora sí, reservas HTML. Pues fijaos que ahora lo tengo abierto, pero fijaos ahora el dominio. El dominio no es 127.0.0.1, es localhost, pero no es localhost, pero el dominio no es el mismo, porque el frontend que tenía antes, el frontend antes lo estaba ejecutando en el dominio localhost puerto 80, que coincidía con el dominio de la API del backend, localhost puerto 80, pero ahora el backend lo sigo teniendo en localhost puerto 80, pero el frontend lo estoy ejecutando en localhost puerto 5500, que es el puerto del live server de Visual Studio Code, al menos para Windows. Ya no son dominios iguales, son dominios distintos. Vamos a probar a hacer un alta de reserva ahora. Vamos a informar una reserva, teléfono, fecha, hora, personas, pulso alta reserva y veréis este error, fail to fetch, que antes no lo teníamos. Fail to fetch, vamos a pulsar aceptar y vamos a ver la consola, a ver qué ha pasado aquí. Pues lo que decíamos, vamos a dar de alta una reserva y nos vemos este error, fail to fetch. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a abrir la consola porque aquí tendremos más información. Vamos a repetir el proceso pero con la consola abierta. Vamos a pulsar alta reserva, da igual que informemos o no informemos nada, da lo mismo. El error lo vamos a tener igual tanto si informamos todos los datos como si dejamos datos sin informar. La hora, número de personas, pulsamos alta reserva, siempre tenemos el fail to fetch y este es el error crítico, el error clave. Nos está indicando, nos está diciendo el navegador que estamos utilizando la instrucción fetch, queremos acceder a esta API, lo tenemos aquí, que está en el dominio localhost, desde el origen
localhost no es localhost, no es localhost, pero con el puerto 5500. O sea, estamos intentando acceder a una API que está en un dominio distinto al dominio donde tenemos el frontend. Ya hemos comentado que la API está en el dominio localhost 80 y la API está en el dominio localhost 5500. Son dominios distintos. En cuanto el puerto no sea el mismo, ya son dominios diferentes. Bueno, pues por defecto el navegador no nos va a dejar realizar esta petición. Esta petición ha sido bloqueada por las políticas de CORS del navegador. CORS es el acrónimo de Cross Origin Resource Sharing. ¿Y qué nos está indicando? Pues que este dominio externo, este dominio, esta API, que ya confeccionamos en videotutoriales anteriores, no permite que sea utilizada desde un frontend o desde otras aplicaciones que no formen parte del mismo dominio. Y esto es lo que nos dice el error de CORS. Es decir, que el problema no lo tenemos nosotros en el frontend, en este frontend que estamos desarrollando. No lo tenemos en esta petición de alta, cuando estamos haciendo la petición fetch. No lo tenemos aquí. La petición fetch es correcta. El problema lo tenemos en la API. Cuando en su día desarrollamos la API, pues bueno, se puede utilizar siempre y cuando no sea desde un dominio externo, porque esta validación de CORS la realiza el navegador. Me podríais preguntar, o os podríais preguntar, pero ¿por qué no pasa lo mismo cuando probamos la API con RecBean? Vaya, pues hay que aceptar para... Lo tengo aquí abierto expresamente. Es decir, os acordáis que cuando configuramos la API, vamos a crear aquí una reserva, cumplimentamos todos los datos de la reserva, nombre, teléfono, fecha, hora, personas, observaciones, llamamos a la API que está en el dominio localhost 80, pulsamos a enviar y nos dice reserva creada correctamente con el número 39. O sea, no teníamos ningún problema. Pero claro, es que estamos utilizando la API. Esto no es el navegador. Es cierto que RecBean se está ejecutando, es una herramienta online que se ejecuta desde el navegador, pero realmente esta petición a esta API no la está haciendo el navegador, la está haciendo la herramienta RecBean. Por lo tanto, con RecBean no hay problemas de CORS, no hay problemas de errores de CORS, de que estemos intentando hacer una API desde un dominio distinto, porque ese error de CORS es una política de Google. Quien dice de Google dice ya de todos los navegadores, o de la mayoría de ellos, o al menos de los que conozco. Son errores que, por seguridad, el navegador no permite acceder a un dominio externo al del propio dominio donde tenemos el frontend. ¿Cómo lo solucionamos? Pues para solucionarlo no tenemos más remedio que editar nuestra API. Nuestra API que confeccionamos, que ya la tenemos confeccionada, esto lo voy a cerrar, este momento también lo voy a cerrar para que no nos confundamos y voy a abrir el ficherito reservas.php. Recordad que reservas.php es el controlador de nuestra API, es el que recibe las peticiones de la vista, los datos de la vista en caso de que necesitemos hacer en este caso un alta, evalúa la petición, recordad que esto lo hicimos en su día y si en función de la petición realiza un alta, una baja, pues tenemos que indicar expresamente aquí, tenemos que indicar qué dominios pueden utilizar la API. No indicamos nada en su día. Utilizar la API. Si no indicamos nada, por defecto se sobreentiende que solo frontends o aplicaciones que formen parte del mismo dominio, es decir, localhost 80, o no tengamos la API. Bueno, ¿cómo lo indicamos? Bueno, pues tenemos que añadir 3 cabeceras adicionales a las que ya estamos enviando. Tenemos que añadir 3 cabeceras. Las cabeceras son acumulativas. O sea, cada vez que veáis la instrucción header, la función header es que cuando se complete toda la ejecución del código y el backend envíe el control, envíe la página o la respuesta, en este caso la respuesta al frontend, las cabeceras se van a enviar con todas las cabeceras que vayamos especificando. Bueno, pues la primera cabecera se llama Access Control Allow Origin. De hecho, antes de utilizarlo, déjame que esto
voy a cortarlo un momento para que no quede con error. Simplemente para que veamos un momentito, que no nos hemos fijado bien, el error que nos da el error que nos da el navegador. Fijaos que ya nos está diciendo esto. Es un error de CORS porque no se ha encontrado la cabecera Access Control Allow Origin. Como no se ha encontrado, veis aquí, no Access Control Allow Origin Header is present. Por lo tanto, como no ha encontrado esta cabecera, se entiende que no estamos autorizados a utilizar esta API. Vale, pues vamos a ello. Ahora sí que vamos a completarlo. Bueno, pues la primera cabecera es indicar precisamente qué dominios queremos que utilicen nuestra API. Aquí podríamos poner dos puntos, bueno, ponemos 2 puntos y aquí podemos poner una lista de dominios. Por ejemplo, yo podría poner http //localhost /*. Es decir, que cualquier, o localhost, mejor dicho, localhost, bueno, vamos a añadir exactamente este. Este es el frontend que queremos utilizar, pues en vez de 5500 y a partir de aquí, pues cualquier cosa que esté dentro del 5000. El asterisco es, el dominio es el 127.001 puerto 5500, cualquier cosa que esté en este dominio. Pues en principio con esto ya podríamos utilizar la API, pero hay que añadir más cabeceras. La siguiente cabecera, que normalmente se añaden siempre las 3. Primero, los dominios permitidos. La segunda cabecera, que se llama Access, entre comillas, Access Control Allow Headers. El tipo de cabeceras que queremos que permitimos. Fijaos que nuestra petición está enviando unas cabeceras. Si miramos el fichero de alta, estamos enviando estas cabeceras. Estamos enviando una cabecera que se llama Content Type. Pues aquí podemos indicar qué cabeceras permitimos que nos envíen. Podríamos poner aquí Content Type o normalmente se pone todas, cualquier tipo de cabecera. Aquí me falta un punto y coma, por eso está con error. Ahora aquí también otro punto y coma. Y el último, el Access Control Allow Methods. ¿Qué métodos permitimos que se envíen a nuestra API? Pues, ¿qué métodos vamos a permitir? Bueno, pues podéis poner asterisco, que son todos, y que se entiende por todos. Bueno, pues por todos se entiende los que estamos evaluando aquí. El get, el post, el put, el delete, y hay otros métodos. El patch, por ejemplo. Aquí podemos poner una lista de métodos. El get, el post, el put y el delete. Es decir, que si nos envían el método patch, que es otro de los métodos que existen, este no lo aceptamos. Estos son los 4 métodos que nosotros queremos que nos envíen. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues en principio aquí en el frontend no hemos modificado nada, por lo tanto no hace falta que refresque. Vamos a pulsar a alta reserva. Y tenemos de nuevo un fail to fetch. Vale, y nos está indicando, ya va bien, que nos vaya indicando posibles errores que nos podemos encontrar. Que tenemos, ahora sí, fijaos que el mensaje de error cambia. Ya no nos dice que no tenemos el Access Control Allow Origin, sino que el Access Control Allow Origin que tenemos es HTTP 127.001.5500 y el asterisco que no es igual a la URL que estamos utilizando. El origen no es el mismo que el que tenemos autorizado en la API. Vale, y el problema entonces lo tenemos aquí. 127.001.5500 / vale, sí, error mío. Pero bueno, ha ido bien que suceda porque estos son otro de los casos que nos podemos encontrar de error de CORS y a veces son difíciles de ver. Claro, el dominio realmente es este, es cierto, es 127.001.5500.
Es cierto que dentro de este dominio estamos accediendo a la carpeta frontend y dentro de la carpeta frontend al fichero o al recurso reservas HTML, pero el dominio es este. Y yo en el dominio he puesto este barra asterisco que aquí sobra. Aquí sobra, ¿eh? Aquí no hay que poner barra asterisco. Este es el dominio. Bueno, pues vamos a ver si ahora nos permite acceder, o mejor dicho, nos permite utilizar la API desde este dominio. De nuevo volvemos al navegador, pulsamos aquí aceptar, ¿vale? Y vamos a pulsar a alta reserva. A ver qué pasa ahora. Y aquí tenemos de nuevo un fail to fetch. Y vamos a ver el mensaje. Nos dice, este ya es más cortito, nos dice que de nuevo que ha sido bloqueado por las políticas de CORS, la respuesta al preflight no ha pasado el check, el control de check. O sea, se esperaba recibir un status OK, un HTTP status OK, que recordad que los status OK son 200, 201, todo el centenar de 200, y ha recibido otro status distinto de 200. Y este es mucho más difícil de ver. Y por esto es importante que si os pasa este error es bastante más complejo de ver y hay que entender, para entender el error, hay que entender cómo funcionan las peticiones CORS. ¿Qué es lo que está haciendo el navegador para intentar consumir esta API desde un dominio externo? Vale, en principio la API ya tiene las autorizaciones correctas, porque ya no nos aparece el mensaje de que no tenemos el access control a origin, que era el primer mensaje. Luego lo hemos añadido, pero el dominio que hemos puesto era incorrecto, porque había puesto aquí el barra asterisco. Entonces nos decía que sí, ya tenemos el access control a origin, pero el dominio al que autoriza la API no coincide con el dominio que estamos en el que queremos acceder a la API. Hay una diferencia entre los dominios. Bueno, lo hemos corregido, ya nos aparece otro error. Y es que a pesar de todo, no recibimos un HTTP status OK. ¿Qué pasa? Pues la clave está en esta palabra que se llama preflight. ¿Qué es esto del preflight? Pues el preflight es una petición que hace el navegador antes de enviar la petición que nosotros queremos que haga. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, cuando estamos utilizando la librería fetch, no sé si pasa también en la HTTP request, creo que sí, porque esto es una petición que hace el navegador, no depende de código que nosotros pongamos en la función de alta de reserva. Cuando el navegador encuentra una petición CORS, lo que hace es una petición previa. Es decir, bueno, voy a hacerte una llamada a ver si eres capaz de atender una llamada al backend, al API. Es decir, API, te voy a hacer esta llamada, esta petición, a ver si eres capaz de atender la petición real que te va a llegar después. La petición real que va a llegar después es la que nosotros queremos que haga, donde estamos enviando todos los datos del alta de la reserva. Esa es la petición real, con el método POST. Pero esta petición previa que hace el navegador para ver si luego la petición auténtica podrá ser atendida satisfactoriamente o no, se llama preflight o prevuelo. Hace un vuelo de reconocimiento previo, es que básicamente sería eso. Voy a hacer un vuelo de reconocimiento antes de decirle al piloto que ya puede despegar y que seguro que va a llegar al aeropuerto de destino. Pues primero hace este preflight. ¿Qué espera recibir el navegador con este preflight? Pues espera recibir un HTTP OK, un 200. Básicamente un 200, que puede ser el más utilizado para OK. ¿Cómo hace esta petición? Claro, todas las peticiones que se envían al servidor, el navegador envía qué tipo de petición es la que está realizando. Vamos un momento a la API. Fijaos las peticiones que nosotros estamos aceptando. La GET, la POST, la PUT y la DELETE. Claro, cuando hace el navegador este preflight, esta petición previa, ¿qué verbo está utilizando? Siempre tiene que enviar un verbo, una opción. No es el get, porque el get son consultas, el post es alta, el put modificación, el delete es borrado. Pues hace una petición con otro método que se llama, lo voy a añadir aquí, se llama options. Este método es el que utiliza el preflight. Para empezar, tenemos que añadirlo aquí. Get, post, put, delete, options, para que también autoricemos este método. Vamos a ver si con esto ya lo tenemos arreglado. Cerramos, pulsamos alta reserva y de nuevo tenemos el fail to fetch.
Fijaos que este fail to fetch podéis pensar, claro, es que estás enviando la reserva sin informar ningún dato. No tiene nada que ver con esto. El prefetch no envía ningún dato. Da igual que aquí a nosotros estemos confeccionando el formulario. Fijaos que voy a confeccionar el formulario, voy a rellenarlo completo para que no exista ningún error. Pulso alta reserva y tenemos el fail to fetch. O sea, en este prefetch no se están enviando los datos del formulario todavía. Os digo que es un vuelo de reconocimiento. Todavía no se envían los datos. La respuesta que espera recibir es un 200 y todavía no recibimos el 200. ¿Por qué? Vamos a nuestro controlador de la API y vamos a ver, bajamos y vemos aquí, evaluar la petición. Aquí estamos evaluando el tipo de petición que se recibe. Estamos controlando el get para la consulta, estamos controlando el post para el alta, el put para la modificación, el delete para la baja y fijaos la clave. Aquí tenemos la clave. Default. Cualquier otra petición que no sea get, post, put o delete nos va a lanzar una excepción. Esto no le hagáis ni caso. Nos va a lanzar una excepción. Y la excepción nos va a llegar con el status 400. Cuando se lanza la excepción, ya sabéis que se ejecuta el catch y en el catch estamos enviando un header HTTP 11, que es las respuestas para enviar un status, pero el código de status no es el 200, es el 400. Claro, el 400 no es un OK. Por lo tanto, nos está dando continuamente este error y nos va a dar continuamente este error. Solución. Lo siguiente. Cuando estamos evaluando la petición, que no se nos olvide evaluar el options, get, post, put, delete, y antes del default vamos a hacer lo siguiente. Aquí, case, options, y cuando sea options, ¿qué queremos hacer? Hombre, pues realmente no queremos hacer nada. Es que no queremos hacer nada, simplemente es evitar que cuando nos llegue el options entre en el default. Pues simplemente en el case option ponemos un break que es, vale, si es options, no hagas nada, en cuanto se evalúe el options, ya no entrará en el default. No queremos que entre el default. ¿Qué va a pasar si es el options? Pues obviamente no se va a hacer nada, ni alta ni baja, ni absolutamente nada, primero porque no nos llega ningún dato, absolutamente ningún dato del formulario. Pero ojo, tenemos que comprobar que fijaos que más adelante estamos confeccionando un JSON y en este JSON estamos utilizando la variable respuesta. Recordad que esta variable respuesta solo existe en las peticiones get, post, put y delete. Si se ejecuta la options, no tenemos la variable respuesta. Por limpieza de código pondremos esto, que si no existe la variable respuesta y forma un null, aunque daría exactamente igual, que no pusierais nada, porque cuando el navegador hace el preflight, lo único que mira la respuesta del servidor es esto, es el status. No mira, aunque nosotros estemos enviando datos, en este caso estamos enviando datos en formato JSON, utilizando echo, en el preflight solo se mira el status que es un 200. Si no es un 200, nos va a dar error. Por lo tanto, aunque nosotros estemos construyendo aquí un JSON, además con una variable, en el caso de que sea la opción options, con una variable que no va a existir, este echo JSON nos va a dar un error, nos daría un error diciendo que esta variable no existe. Pero como en el prefetch esto no importa, esto ni se mira, simplemente se mira el status, si no ponemos nada aquí, no daría error. No obstante, para limpieza de código lo vamos a poner. Fijaos que ahora cuando sea options, el break nos va a impedir que entre en el default. Sí que es cierto que se va a ejecutar este JSON, ¿vale? Bien, pero realmente lo que va a mirar el navegador es que llegue este 200. Vamos a ver si ahora nos llega el 200. Vamos a pulsar a alta reserva y tenemos, fijaos que ahí nos aparece fail to fetch. Ahora tenemos lo que esperamos recibir del navegador. Pues no ha informado absolutamente ningún dato, pues obviamente nos aparece el error 400, pero ahora sí que el preflight se ha superado. El preflight ha recibido un 200 y inmediatamente después se envía la petición real, la petición auténtica, la que nosotros queremos que se envíe. Vamos a dar de alta una reserva. Arch Stanton creo que ya existe. Bueno, vamos a poner una reserva de este tipo. Una reserva correcta para ver que todo funcione a alta reserva. Reserva creada correctamente con el número 40. Pues sabemos que todo funciona perfectamente
y hemos solucionado los farragosos errores de CORS que muchas veces son difíciles de ver. Vale, pues cerramos nuestro ficherito de reservas, el controlador. En principio ya no tenemos que tocar para nada. Cerramos el fichero de alta. Y en el siguiente vídeo tutorial, quería hacer la consulta también en pero es mejor que este vídeo tutorial quede más cortito y solo hable del error CORS. Y en el siguiente haremos la consulta, la modificación y la baja. Lo haremos todo a la vez. O igual sí, lo haremos todo a la vez. Pues nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.